De la Universidad Nacional de Australia, pero la verdad que Luis ha viajado por el mundo desde mucho antes. Hemos venido trabajando con él hace como 10 años o más quizá en investigación en sistemas y servicios de salud mental. Él está bastante de punta en la investigación. Para nosotros como programa de salud mental es una oportunidad de aprendizaje, también en la investigación de punta de servicios de salud mental. Así que darle la bienvenida a Luis y te dejo acá. Pues muchísimas gracias. Olga, ¿me oís bien? ¿Se oye bien esto? No, yo no. Es que parece que es más es para esto. Perdona. Vale. Pues, como os decía Olga, yo llevo muchos años dedicado a la evaluación de servicios de salud mental. Y el curso que vamos a plantear es las nuevas visiones que tenemos hoy sobre cómo tenemos que darle la vuelta completamente a la forma en la que estamos evaluando nuestros sistemas de atención en salud mental y cómo podemos aplicar nuevas tecnologías para eso. Pero antes de empezar, me gustaría conoceros un poco más a vosotros, saber quiénes sois, qué es lo que hacéis y cuál es qué interés tenéis en este curso y qué queréis sacar de él. Si os parece, si nos importa explicar. Hola, buenos días. Mi nombre es Paulina. Soy enfermera del Hospital de Santa Cruz y trabajo hace 2 años en un centro comunitario de salud mental. Hola, soy Fabiola, trabajadora social, trabajo en el COSAM de Providencia, que es una comuna que queda en Santiago, y en el Hospital El Pino, que es un hospital que queda en la zona sur de Santiago. Esto lo conocemos porque con Olga estuvimos haciendo el mapa de los servicios de... Carolina Méndez, también trabajadora social del COSAM de Providencia, trabaja en adicciones y ahora particularmente. Iván Ibreta, psiquiatra, magíster en salud pública. Estoy trabajando en el Hospital Salvador, que es la jefa de gestión de pacientes. Santiago Arteaga, psicólogo, dirijo el COSAM de Providencia. Luis Miranda, ingeniero civil industrial, estudiante de magíster en informática médica y estoy aquí por invitación de Olga Toro, pensando en proyectos. Pues muy bien tenerte aquí porque una de las cosas de este curso es que veáis que no podemos trabajar sin ingenieros y que el puesto de ingeniero de salud yo creo que es la gran profesión de futuro. No creo que pueda haber hospitales dentro de 5 años que no tengan un ingeniero de sistemas sanitarios. Buenos días, soy Franco Loyola, terapeuta ocupacional, COSAM Lamos. Bueno, soy Leti Cerda, soy del Magíster de Salud Pública y me encuentro porque estoy desarrollando una investigación para la tesis de red de servicios de salud. Soy Pamela, terapeuta ocupacional y encargada de incluir la salud mental de Valparaíso. Yo soy Camila Solís y soy directora de un centro de salud mental comunitaria en Valparaíso. Yo me llamo Paola Valenzuela, soy asistente social del Centro Comunitario de Salud Mental de Valparaíso. Angélica Schlosser, terapeuta ocupacional del Centro de Salud Mental de la Sur de Valparaíso. Yael Vera, trabajadora social del COSAM de Providencia. ¿Del? COSAM. El COSAM, sí. Mauricio Iñaki, trabajador social del COSAM de Providencia. Anita Sangüesa, trabajo en el programa de adultos en el COSAM de Providencia, soy psicóloga. ¿Y vosotros? Yo soy Ana Mauricio, soy estudiante de pedagogía en filosofía. Yo soy Tomás Anatilla, estudio psicología y también vengo por invitación de Olga. Yo, Gonzalo Soto, trabajo 20 horas acá en el programa de salud mental. David Ugarte, yo soy de Temuco, enfermero, trabajo en el hospital de Temuco, en el hospital regional, en el centro de corta estadía de salud mental. Araceli Medina, soy psicóloga y trabajo en el CISPAN en el centro de Providencia. Leticia Degano, trabajo en el Centro de Salud Familiar, Aguilucho de Providencia, Albert en Cerro Navia y docente.
palabra, psicólogo encargado de salud mental de España Corporativa. Soy Riquelme, psicóloga, trabajo en la Dirección de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Chile y me interesa estar acá porque estamos desarrollando un programa, un plan piloto de intervención en el campo Juan Gómez Millas. ¿En el campo, perdona? Juan Gómez Millas. Hola, me llamo Natalia Hartman, soy licenciada en Sociología y estoy trabajando acá en la Facultad de Medicina. Queremos justamente implementar una línea de salud mental para atender las problemáticas de los estudiantes de la facultad, así que por eso estoy acá. Hola, mi nombre es Carolina Villa, yo soy médico, estoy terminando la residencia de psiquiatría y estoy acá porque quiero actualizar la información y los conocimientos. Buenos días, Claudia Molina, psicóloga de la COSAM. Muy bien, pues muchas gracias. Vemos que tenemos un grupo heterogéneo, sobre todo donde predomina gente que está trabajando en el medio práctico, pero también tenemos ingenieros, sociólogas. Realmente lo que reflejáis en este perfil profesional es la multidisciplinariedad y cómo estamos desarrollando trabajo en donde personas con muy diferentes con muy diferente formación están trabajando juntos para resolver los problemas que tenemos en cuanto a cómo atender mejor a nuestros pacientes, cómo prestarles mejores servicios, cómo crear políticas y planificación que atiendan a las necesidades de la población. Y lo que vamos a presentar en este curso es una nueva visión de cómo abordar la evidencia informada, de cómo utilizar los datos que tenemos a nivel local para ayudar a mejorar nuestros servicios. Muchos conoceréis el modelo de medicina basada en la evidencia y cómo ese modelo ha sido el modelo paradigmático en el que nos hemos basado para informar la toma de decisiones en salud. Empezó a primeros de los años 90, pero los primeros programas ha llamado alguien a la puerta. No, por favor, pasa. Mira, estábamos acabando de decir quién es cada uno, si no te importa decir quién eres y dónde trabajas para informar. Mi nombre es Natalia Sosa, trabajo en la primera región, en una transmisión. Mi función es psicóloga. Muy bien. Pues estábamos comentando eso, ¿no? Cómo desde muy diversas profesiones podemos aportar un conocimiento que en cierta medida es distinto al paradigma que hemos utilizado en salud y en salud mental en los últimos 20 años. Esto está pasando justo ahora y yo llevo trabajando con Olga en estos temas desde 1994. He vivido en un ambiente marginal en el campo de la salud y de la salud mental pública hasta muy recientemente, cuando ha habido esta transformación y el pensar que había cosas de cómo recolectábamos la información y la aplicábamos en política y implementación que no acababa de funcionar bien. Y es un tema muy reciente. Entonces, lo que vamos a revisar en el curso, en el programa que tenéis, es este día vamos a hablar del por qué hacemos esto, qué son este nuevo paradigma que se llama ecosistemas de salud, investigación en ecosistemas de salud, y por qué es necesario este nuevo paradigma y cuáles son las bases en las que nos fundamos para aplicarlo a la toma de decisiones. El segundo día, el martes, nos dedicaremos a ver cómo esto se relaciona con los modelos actuales de salud mental. ¿Cuáles son los modelos con los que estamos trabajando hoy en día si queremos implementar una buena atención en salud mental?
y dedicaremos la primera parte de la mañana a hablar de modelos en general y después 2 aplicaciones prácticas, una en relación a cómo utilizamos las líneas guía y cómo este cambio de paradigma influye en cómo elaboramos las líneas guías que utilizamos en práctica, y en un segundo grupo, porque trabajaremos en 2 grupos, cómo aplicamos el modelo de la atención centrada en la persona en el campo de salud mental. El tercer día revisaremos las técnicas que estamos aplicando para recoger información en ecosistemas de salud y cómo estamos utilizando la información de una forma completamente distinta a lo que probablemente habéis aprendido en vuestra formación académica y en la formación profesional. Y el jueves, que será el día más duro, ya lo haremos para que no lo sea tanto, os explicaremos cómo transformamos toda esa información con el apoyo de ingenieros en nuevos sistemas de apoyo a la decisión. Y sabiendo que tenemos un ingeniero aquí, espero que me ayudes a trasladar esta información a todos los demás. Y el último día, Olga Toro y Alberto Minoletti darán datos de cómo hemos estado trabajando en Chile en la toma de datos para permitir el desarrollo de esos sistemas de apoyo a la decisión y cómo esto tiene implicaciones para la atención práctica a los que trabajáis en el medio y a los que también para los que se dedican a la política. La idea es realmente abrir una puerta a una nueva forma de entender el conocimiento científico aplicado a la toma de decisiones. En esta puerta voy a hablar de las cosas que se van a ver dentro de este marco, pero hay muchas cosas que no vamos a tratar. El análisis del impacto en políticas, la forma en la que trabajamos estudiando las brechas de salud, cómo trabajamos con los políticos para transformar esta visión en toma de decisiones prácticas. Y bueno, en ese sentido, cualquier duda que tengáis, cualquier aclaración, cosas sobre las que queráis saber más, lo comentáis y lo discutimos. Pues vamos a empezar. Con, espera que no veo hasta aquí. ¿Aquí? Vale, estupendo. Pues vamos a hablar un poco de todo esto. Es una historia que, como os decía, empieza en 1994, cuando, o empieza un poquito antes, empieza cuando yo saco una plaza de profesor en la Universidad de Cádiz, en España, y la saqué y no pregunté nada sobre la misma. Yo me fui allí y me dijeron que era una plaza, pero que no tenía asociada un puesto clínico. Yo entonces trabajaba en hospital, en psiquiatría de enlace, y estaba trabajando con cáncer y con pacientes de SIDA. Y me encontré en la universidad sin poder acceder al hospital y sin poder hacer la investigación que yo estaba haciendo entonces. Y justo coincidió con que un amigo mío me dijo que había encontrado que era muy importante un área que era la economía de la salud mental. Y yo le dije, mira, me parece muy bien, pero esto es un tema de economistas, no, yo creo que no es lo que tenemos que hacer, espero que te vaya muy bien en esto. Y entonces me dijo, bueno, y lo que pienso es que podemos organizar una reunión cada 2 años en Venecia para hablar de esto. Digo, hombre, si es Venecia, pues me lo voy a pensar. Y realmente yo cambié a nivel profesional porque era en Venecia. Y realmente estuve yendo a Venecia durante muchos años, una semana al año, y es una de las cosas que más echo de menos de haberme ido a Australia, es no poder seguir con lo que hacía allí. Y hicimos una primera reunión, que fue en 1990, sobre economía de salud, en donde invitamos
a un equipo multidisciplinar. Ya como los que, bueno, no creo que ninguno de vosotros lo haya vivido tan lejos, pero entonces era muy raro encontrar ambientes multiprofesionales. Todo lo más teníamos reuniones donde hubiera psiquiatras, gente de enfermería y psicólogos, pero encontrar una reunión donde habría gente que trabajaba en matemáticas, economistas, gente de salud pública, que entonces tenían poca relación con la salud mental, psiquiatras, etcétera, era raro. Y organizamos esa reunión, la primera que hubo en el mundo de economía de salud mental, que fue apasionante, y el único problema es que no calculamos bien los costes y nos salió carísimo y no teníamos dinero para pagar la reunión, lo cual es una buena forma de empezar economía de salud mental. Pero realmente a partir de ahí, de pronto yo me encontré con un grupo de profesionales que trabajaban con modelos matemáticos, que hablaban de conceptos de eficiencia, de efectividad, que nos estaban indicando lo importante que era esa evaluación de costes, de aspectos que normalmente que yo no había visto nunca en mi formación, en mi carrera. Y a partir de ahí empecé a trabajar en el análisis de costes de enfermedad y de sistemas de salud, y en el año 94, 4 años después, formé parte de un grupo europeo que intentaba continuar un trabajo que había empezado la Oficina Regional de Salud de la Organización Mundial de la Salud en Europa, que se llamó el estudio de los sistemas de atención en ciudades en Europa. Había estudiado 12 ciudades en Europa, empezó en el año 78 y duró hasta el año 89. Un estudio larguísimo, probablemente uno de los más largos que se ha hecho en salud mental en la OMS, y cuya conclusión final fue no es posible comparar los sistemas de atención entre ciudades en Europa porque son muy diferentes. Un desastre de estudio. Y una de las personas que participó en ese estudio intentó volver a plantear el tema focalizándolo en sistemas de rehabilitación. Y se hizo un estudio que lo financió la Unión Europea, que se llamaba EPCAT, en donde intentábamos comparar el coste-efectividad de los programas de rehabilitación para esquizofrenia en 8 países europeos. Empezamos a reunir la información sobre esto y al año y medio de estar trabajando en el mismo tuvimos que ir a Bruselas y decir, mire, no podemos hacer este estudio. No podemos hacerlo porque lo que nos estamos encontrando es que los nombres significan diferentes cosas en distintos países. Los sistemas de rehabilitación en Alemania o en Suecia no los podemos comparar, esos servicios, con los servicios que hay en España o en Italia. No podemos hacer ese estudio. Y entonces necesitamos cambiar el nombre del proyecto, centrarnos en elaborar los instrumentos que nos permitan analizar todo esto, y se lo ponemos aquí a ustedes a ver si lo podemos hacer. Nos dejaron hacer eso, y eso es una de las constantes cuando trabajamos en esta nueva área, es que cada paso que damos es un paso nuevo y muchas veces nos equivocamos y tenemos que empezar de cero. Las estructuras tradicionales de financiación de la investigación te piden elaborar una hipótesis muy bien establecida, comprobar esa hipótesis, si es posible tener un resultado positivo al respecto de la misma, y ahí acabamos. La innovación no forma parte de nuestra cultura y la forma en la que planteamos las cosas. Es muy fácil, y esto me pasa a mí en Australia ahora, si has desarrollado un proyecto de una nueva app para depresión en adultos, tu próximo proyecto será el desarrollo de la app para depresión en la transición de adolescentes a adultos y el siguiente en adolescentes. Y realmente la contribución que hacemos en investigación muchas veces carece completamente del componente de innovación que tendríamos que estar buscando. Y eso pasó en la Unión Europea, y realmente una experiencia mía es que será por
las características de la forma de trabajo en la Unión Europea es un ambiente ideal para innovación y para buscar cosas nuevas. Y nos permitieron cambiarlo todo y empezamos en el año 94, para 1997 ya teníamos un nuevo sistema para evaluar servicios. Ese sistema que elaboramos en el 97 y que publicamos en el 2000 ha sido lo que ha dado lugar a lo que ahora llamamos el análisis de ecosistemas en salud mental. Ahora tenemos un nombre. Cuando pasó esto en el año 2000, realmente no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y uno de nuestros problemas era que parecía que hacíamos 20 cosas diferentes y que no tenían conexión entre sí. Esa conexión la hemos encontrado muy recientemente y hoy os explicaré por qué y cómo. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de complejidad. Vamos a hablar de evidencia informada y el análisis de contexto. Y vamos a hablar de las aplicaciones a lo que son los sistemas de salud. Mañana aplicaremos estos conceptos de complejidad, modelos de conocimiento y sistemas de atención al campo de la salud mental. Y empezamos por aquí. Os preguntaba al principio si conocíais, esto funciona así, quienes estaban familiarizados con la medicina basada en la evidencia como modelo de generación de conocimiento científico. ¿Cuántos de vosotros conocéis el modelo? ¿Cuántos, si no os importa levantar la mano, quienes tengan un conocimiento de lo que es la medicina basada en la evidencia? ¿Hay alguien más que conozca lo que es la medicina basada en la evidencia? ¿Tú también? Bueno, voy a haceros una pequeña introducción. A primeros de los años 90, un grupo de epidemiólogos y de expertos en salud pública, fundamentalmente de Canadá y de Estados Unidos, plantearon que la forma en la que tomamos decisiones en salud no era la adecuada, que tenemos una grandísima cantidad de publicaciones, que no tenemos medio de leerlas y seguirlas de una forma adecuada. Ellos decían que para entonces, y estamos hablando de mediados de los años 90, para estar al día en cualquier área, en cualquier especialidad en medicina, un clínico tendría que leer una media de 130 artículos cada mes. Decían que si lo que íbamos era a los libros de texto tenían un desfase con el conocimiento científico de al menos 3 años. Y nos decían que estábamos tomando decisiones clínicas y decisiones políticas sin una adecuada ordenación del conocimiento científico que permitiera al clínico y al político sacar la mejor información de los datos que teníamos. Esto fue desarrollado fundamentalmente en la Universidad de McGill en Canadá y dio lugar a que este grupo amplio de epidemiólogos americanos y canadienses crearan lo que se llamó medicina basada en la evidencia. ¿Cuál era la idea fundamental de la medicina basada en la evidencia? Básicamente que teníamos que tener sistemas que nos dieran esa información digerida, de forma que el clínico o el político pudiera adoptar decisiones sin tener que hacer ese proceso de seguir constantemente la innovación en nuestro campo. Y entonces el planteamiento que hicieron es que la investigación científica, la evidencia, tiene diversas bases. Tenemos una parte que tiene que ver con la generación de nuestra experiencia, como a través de el ver pacientes y el trabajar en un medio, adquirimos una experiencia que se une a los conocimientos que tenemos y nos da una experticia
que es fundamental para en esa toma de decisiones. La medicina basada en la evidencia planteó que esa experticia era el nivel más bajo de conocimiento que podíamos aplicar en clínica, porque estaba sesgada, porque el conocimiento de un clínico tiene tanto que ver con su experiencia personal que no se basa en ese conocimiento científico que adquirimos a través de la lectura de las investigaciones científicas. Planteaba que había un segundo nivel, que eran los informes clínicos, los reportes de casos y los estudios de caso controlado, que nos daban un nivel de información mayor, pero que de todas maneras esa información era de un nivel bajo. Después estaban los estudios de seguimiento de cohortes y nos decían, pero realmente son los estudios randomizados controlados los que nos dan la información básica que nos permite plantear nuevas intervenciones o nuevos tratamientos. El caso típico del estudio randomizado controlado en nuestro nivel es cuando hacemos un estudio entre un nuevo fármaco y un fármaco control. Probamos un nuevo fármaco antidepresivo, buscamos un comparador que puede ser la fluoxetina o un antidepresivo convencional y comparamos ciegamente y de forma randomizada los efectos que tienen estos dos tratamientos en una muestra clínica. Esos datos los incorporamos a unos listados que nos permite hacer elaboraciones críticas y dar finalmente revisiones sistemáticas de la literatura sobre una intervención y decidir qué intervención es mejor que otra. Y esa es la información, una vez filtrada, que va a líneas guía. De forma que las asociaciones científicas, los departamentos de salud del gobierno y otras grandes instituciones internacionales elaboran líneas guía que nos permite saber cuál es la mejor decisión que podemos tomar para atender pacientes. Y básicamente lo que pasó es que esta nueva forma de ver las cosas elaborada en Canadá y en Estados Unidos fue adoptada sobre todo por la Universidad de Oxford, que creó un nuevo centro a los 5 años de la muerte de un gran profesor, un gran epidemiólogo, Cochrane, en Inglaterra. Creó el centro Cochrane y el centro Cochrane asumió que esa medicina basada en la evidencia era la forma en la que teníamos que elaborar el conocimiento científico y dar esa información básica digerida que podíamos utilizar en clínica. Entonces el centro Cochrane creó lo que se llama la pirámide Cochrane del conocimiento científico, que nos venía a decir, el conocimiento científico tiene distintos niveles de calidad y podemos poner en una sola escala, según su calidad, ese nivel de conocimiento científico para saber cuál es el que tenemos que utilizar en nuestra experiencia clínica habitual. Y nos decía, la opinión experta, los estudios de caso y las series de casos, e incluso los estudios de cohortes, nos dan una información que no está filtrada y que tiene unos niveles de calidad menor a lo de los estudios randomizados, que son los que podemos incorporar en revisiones sistemáticas y que nos pueden dar una información que podemos traducir en recomendaciones clínicas. ¿Cuál es el mejor tratamiento antihipertensivo que podemos dar a la población en general y a determinados grupos? ¿Cuál es el mejor tratamiento con un antidepresivo? Etcétera, etcétera. Esto que pasó, se fue generando a través de los años 90, se publicó en 1997, los grandes manuales de medicina basada en la evidencia son de 1997 y fue un boom a nivel internacional. Fue adoptado inmediatamente como el paradigma que teníamos que seguir para elaborar información en clínica. El paso siguiente es que ese paradigma que se adoptó para clínica
fue trasladado también inmediatamente al campo de la salud pública y la atención y la planificación en política. Y eso fue Muir Gray quien en el mismo año, en 1997, publicó el libro seminal de esta área que se llama Evidence-Based Healthcare and Public Health, en donde nos decía lo mismo que se puede hacer en clínica con un paciente, lo tenemos que hacer con las intervenciones complejas y con la toma de decisiones en salud pública. Y planteó que ese modelo era lo que nos podía dar la información para informar a los políticos sobre la planificación y la asignación de recursos cuando queríamos crear una nueva intervención. Y que también era aplicable a las intervenciones clínicas que implicaban organizaciones. Hay intervenciones clínicas como decidir entre dos tipos de tratamiento que implican a pacientes y se pueden aplicar en distintas organizaciones. Pero cuando hablamos de aplicar un nuevo modelo de intervención precoz en psicosis o un modelo de intervención en crisis en la comunidad o un modelo de terapia asertiva comunitaria, estamos hablando de intervenciones que implican a organizaciones, que implican un nivel de complejidad. Según este modelo, esta pirámide de Cochrane nos servía también para recoger la información que necesitábamos para aplicar estas estrategias. Y una de las primeras que se estudió según ese sistema fue la terapia asertiva comunitaria, un sistema de atención de alta intensidad para pacientes graves, sobre todo esquizofrenia, psicosis, con niveles altos de comorbilidad, en donde se creaba un sistema en donde se integraba la rehabilitación comunitaria y modelos de atención tanto a largo plazo como atención de crisis en emergencia en un sistema sanitario cerrado. Y se planteó que la terapia asertiva comunitaria había sido efectiva en el lugar donde se desarrolló, en Wisconsin, en Estados Unidos, a finales de los 70 y principios de los 80, y que era efectiva su aplicación cuando se trasladaba de allí. Se hicieron estudios de terapia asertiva en Australia, en Nueva Zelanda y en Inglaterra. Lo que primero llamó la atención es que, mientras que sí funcionaba en Nueva Zelanda y en Australia, los primeros análisis de terapia asertiva comunitaria que se hicieron en Londres no dieron los mismos resultados. Empezamos a ver cosas que nos decían, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué aplicando estos modelos, cuando intentamos hacer la revisión sistemática de esas intervenciones más complejas, nos empiezan a dar unos resultados que nos dicen que el resultado final es que la intervención no funciona, o no tenemos datos, funciona en unos sitios sí y en otros no? ¿Qué hacemos? Eran problemas que estábamos empezando a ver con la aplicación del modelo de la medicina basada en la evidencia a los análisis en salud pública en decisiones complejas. ¿Tenéis alguna duda sobre esto? Yo me acuerdo que fui al primer curso que hubo sobre medicina basada en la evidencia fuera del medio anglosajón. Fue en Barcelona en el año 97 o 98. Nos explicaron todo, nos decían, dentro de poco podréis tener unos instrumentos, la verdad es que era bueno porque eran los apps de los iPad y no estaban inventados, que utilizaréis los médicos en el hospital y podréis saber qué tenéis que hacer en cada paciente y en cada momento en base a la recolección de este tipo de información de revisiones sistemáticas. También recuerdo que después del primer día yo pensé, aquí hay algo que no funciona. Hola, ¿qué tal? Hola. Hay algo que no funciona y no acabo de ver clara cuál es la aplicación práctica de lo que nos están comentando. Y de hecho, os comentaré cómo lo que se llama la personalized medicine, la medicina personalizada, está llegando a aquello que habían planteado los creadores de la medicina basada en la evidencia hoy, con otros medios completamente distintos. Lo hablaremos al final de hoy. Bueno, pues esta era
este es el paradigma por el que hemos funcionado hasta ahora en salud. Este paradigma ha llevado a una situación muy particular. Por ejemplo, los únicos formas de publicar un artículo sobre un nuevo modelo de sistema de atención en una revista adecuada era seguir este planteamiento. La mejor forma de obtener recursos para investigación era hacer estudios randomizados, controlados de cualquier intervención, porque si no, no obteníamos los fondos para realizar esta investigación. Creó un sistema que nos llevó a pensar que los estudios experimentales y lo que se llama el modelo hipotético deductivo era la única forma en la que podíamos recoger conocimiento que pudiéramos utilizar en las aplicaciones prácticas en implementación. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que la realidad es mucho más compleja de lo que nos planteaban los creadores de la medicina basada en la evidencia. Si hacemos un estudio randomizado, controlado, ¿qué factores son los primeros que tenemos que incluir? Tenemos que tener grupos que sean comparables, como se dice en inglés, like with like, lo cual quiere decir que tendremos que excluir a gente. Tendremos que excluir a gente con comorbilidad, con problemas complejos. Si, por ejemplo, estamos estudiando una nueva intervención de terapia asertiva comunitaria en esquizofrenia, excluiremos a todos los que tienen problemas de drogadicción. Cuando hagamos las muestras, pasa muchas veces que acabamos con muestras de pacientes, hombres, adultos, caucásicos, con lo que hay muchísima información que perdemos en conocimientos sobre cómo estas intervenciones actúan en otros tipos de población. Y después tenemos un problema de que cuando empezamos a reunir información, esta información viene de distintos sitios, son estudios multicéntricos, en donde hay características de los centros que no van a ser iguales en el Hospital Oriente o en el Hospital de Salvador o en el área de Maule en Chile. Hay características locales que influyen muchísimo en cómo estas intervenciones tienen lugar. Y tenemos ejemplos de lo que está pasando. Esto está recién publicado, es un estudio de algo que comentaremos mañana, que es la atención centrada en la persona. Un modelo adoptado por la Organización Mundial de la Salud que ha planteado el año pasado que tenemos que movernos a modelos de atención integral centrada en la persona en el mundo. Está aprobado por la mayoría de los países de la ONU, entre ellos Chile, y hay un estudio, y el problema es de dónde sacamos la evidencia de cómo funcionan estos sistemas complejos de atención integral. Hay un modelo que se ha aplicado en el Reino Unido, que se llama el modelo P3C, Person Centered Coordinated Care, en donde lo que trata es de ver cuál es el papel de la coordinación de la atención, ese papel tan importante en los que estáis trabajando en clínica, en el medio real, cómo coordinamos la atención de los medios sociales, la atención sanitaria de tercer nivel en el hospital con la atención comunitaria, cómo desarrollamos sistemas para controlar eso junto con la atención en rehabilitación, cómo controlamos la relación del centro de salud mental con el centro de atención primaria, del psicólogo que trabaja en primaria con el psicólogo que trabaja en atención general, etc. Y entonces se crea un programa en el Reino Unido en donde se estudia lo que está pasando en áreas concretas. En un sistema del suroeste de Londres, en donde intervienen una serie de organizaciones que están trabajando en el medio real, tanto en Escocia, que tiene un sistema diferente de salud, como en Inglaterra. Y plantean cómo hacer este tipo de estudios y cómo estudiar las brechas de atención y la mejora. Y para ello plantean el multi-stakeholder engagement, la implicación dentro del estudio
de actividades con diversos tipos de profesionales que están trabajando en esto. Un sistema de co-design. ¿Alguien sabe lo que es el co-design? Cuando os diga un concepto que no entendéis, por favor, comentadlo. El codiseño es como si tenemos una nueva iniciativa, un sistema de coordinación de la atención para mejora de la atención integral en el medio. Esto está muy bien, pero nos habíamos olvidado de una cosa muy importante cuando queremos hacer este tipo de nuevas intervenciones. ¿A alguien se le ocurre que puede ser? Las personas. Nos olvidábamos de los pacientes. Si queremos hacer una intervención nueva, lo primero que tendremos que hacer es preguntarles a los pacientes sobre qué es lo que quieren y cómo vamos a abordar esto. Esto es lo que plantea dos conceptos recientes, que es el concepto de co-creación y el concepto de codiseño de las intervenciones. Evidentemente, si estamos algo haciendo para centrar en la persona, tendremos que implicar codiseño en el abordaje central de este programa. Y entonces plantean ellos lo que llaman a Whole System Measurement Framework, un sistema integral de medición del marco conceptual de lo que estamos haciendo y que combina los resultados importantes para el paciente, para los profesionales y para las organizaciones de salud. Nos está diciendo, no solo tenemos que pensar en los profesionales, tenemos que pensar en los usuarios y tenemos que pensar en la organización también. Hay un nivel organizacional aquí que también tenemos que evaluar. Y entonces, ¿qué utiliza? Un sistema iterativo, multilevel, con retroalimentación para valorar la transformación del cambio del servicio, del cambio organizacional. Ahora no me va a salir, perdonadme, pero he dormido 3 horas esta noche y llegué ayer de Australia 1 hora antes de la que salí, y esto te crea un estado mental, pues nos produce un cambio organizacional y nos lleva a cómo recogemos datos prácticos para generar lo que ellos llaman conocimiento de implementación para la provisión del programa P3C. ¿Qué estamos hablando aquí en este paper publicado el año pasado en Health Research Policy? De una nueva cosa. Esto no estaba en los modelos anteriores que os he comentado. Opinión de los pacientes, ¿dónde está eso aquí? Ni siquiera está aquí. Sería otra columna aquí que además en estos modelos al final ni se tendría en cuenta, porque lo que íbamos a tener en cuenta es esto y esto. Estamos hablando de las organizaciones. ¿Dónde está esto aquí? No está. Estamos hablando de multi-stakeholders, de distintos componentes del sistema. Estamos hablando de marcos conceptuales. ¿Dónde está esto aquí? Hay un montón de cosas en una investigación fundamental para aplicar los nuevos sistemas que han sido firmados por la ONU para transformar nuestros sistemas de salud y que por supuesto tiene una aplicación en salud mental, y no tenemos datos que nos permitan evaluar todo esto que estamos comentando ahora. Y entonces, ¿qué resultados obtienen? Que la implicación extensa y investigadores que están metidos dentro de las áreas han llevado a un alto nivel de colaboración en las prácticas regionales, que está empezando a mostrar signos de cambio y en el manejo de los datos. Sin embargo, trabajar en este sistema tiene muchos retos. El progreso ha sido lento y los datos, todavía no tenemos datos que el impacto de la innovación sea positivo desde una perspectiva de costes. La confianza es vital, toma tiempo de establecer y depende de características de intercambio de los servicios y de las interacciones.
Si la acción colaborativa puede mejorar el planteamiento P3C, requerirá un compromiso sostenido tanto de los investigadores y de la práctica. Esta aproximación es un cambio radical en cómo la política, la investigación y la práctica tradicional deben trabajar para analizar fenómenos complejos en salud y problemas sociales. Esto nos dicen los resultados. ¿Qué nos viene a decir al final este resultado? Pues que no hay resultados. Que esta gente que está aplicando estos nuevos sistemas y que están implicados en el análisis de esto nos están diciendo lo que nosotros vimos en el año 94 o 97 cuando trabajábamos con el programa de la Unión Europea. Creíamos que íbamos a obtener esto, nos faltan datos, nos faltan cosas. Estamos trabajando con nuevos sistemas y no tenemos todavía los datos completos que nos permitan abordar esto. ¿Y qué han hecho? Pues realmente trabajan en un nuevo modelo en donde este programa colaborativo para atención integral basada en la persona plantea la necesidad de reconocer los problemas en la práctica real, en el medio real. El desarrollo de estas prácticas en un modelo en múltiples lugares. Trabajar sobre cómo trabajamos sobre el sistema, la mejora del sistema, no de un tema concreto. Y evaluar iniciativas específicas que se relacionan con esta actividad y que pueden cambiar en el tiempo. Y tenemos que desarrollar una experiencia práctica del cómo se desarrolla y utilizar enfoques realistas y otros tipos de revisión distintos de la revisión sistemática tradicional. Y esto nos lleva a desarrollar modelos lógicos de marco de cómo actuamos, cuál es el papel de los servicios, los equipos, los sistemas de información y tecnología, la actividad de los profesionales en relación con los pacientes y sus familiares y cómo trabajamos con la experiencia generada de los profesionales en este desarrollo. Experiencia generada de los pacientes que, como recordaréis, aquí estaba en el final de la pirámide y, como os decía, esto era una fuente de sesgo de algo que no teníamos que tener en cuenta. ¿Y qué hacemos para esto? Trabajamos con mapas. Empezamos a trabajar sobre el área, entender qué es lo que pasa en la zona de Cornwall, en Devon, en Somerset, qué pasa en la zona de Escocia donde se aplica el programa. Tenemos que trabajar sobre realmente el conocimiento del territorio, la información local. Es fundamental para entender estos procesos. Y finalmente tenemos un modelo completamente nuevo de evaluación en donde características del paciente, como la experiencia del paciente, la forma de activar el paciente y cómo valoramos su bienestar y su salud, es diferente de cómo lo hacíamos previamente. Por ejemplo, uno de los factores fundamentales que encuentran en este estudio es la valoración de la soledad como un factor fundamental para atender integración. La soledad es importantísima. Cuando hicimos los primeros estudios comparando los sistemas que luego utilizamos aquí en Chile con Olga, con Alberto y con gente de la Universidad de Concepción, los primeros datos que tuvimos sobre la aplicación de estos sistemas en Italia fue que un factor fundamental para entender el uso de servicios era el número de personas que vivían solas en la región de Lombardía, donde hicimos uno de los primeros estudios. La soledad y el vivir solo tenía un efecto enorme en la utilización de servicios. Por ejemplo, la estancia media hospitalaria era mucho mayor en personas que vivían solas que en personas que tenían una familia y vivían acompañadas. Esto parece una cosa de perogrullo, de verdad, pero nadie estaba valorando qué pasaba con la soledad en ese momento porque no era un factor que habíamos incluido en nuestros estudios. Hoy en día
ya se ha creado el primer ministerio de análisis de la soledad en Inglaterra. Y hay un ministro de soledad. La soledad se ha convertido en uno de los criterios fundamentales de transformación social y de entender nuestros usos y salud mental en el mundo. Y realmente tenemos que trabajar más con ello, pero nadie estaba pensando hasta hace muy poco en el papel de la soledad y la necesidad de evaluar soledad en cualquier tipo de estudio complejo que hacemos. ¿Cuál es la experiencia del profesional? Ese factor que veíamos antes que no contaba, ahora es un tema crítico. Eso que hasta hace muy poco, cuando presentábamos estudios, nos decían que era una fuente de sesgo y que teníamos que quitar estas partes de la parte profesional como fuera, se convierte en un factor fundamental de estudio. ¿Y cuál es el otro factor? ¿Qué pasa con los grupos de trabajo? ¿Y qué pasa con las organizaciones? ¿Cómo estudiamos un cambio organizativo? ¿Cómo estudiamos un cambio organizativo en un estudio, en estos estudios complejos? Y por supuesto, cómo valoramos los costes en el sistema y en la utilización de recursos. Y esto nos lleva a un cambio también en el tipo de medidas que tenemos que utilizar para ello. ¿Por qué aplicando toda esta nueva tecnología en el análisis de una nueva intervención no están obteniendo resultados y nos están diciendo estamos en fases muy preliminares, hay muchas cosas que no podemos evaluar? ¿Qué os parece? ¿Por qué puede pasar esto? ¿Alguna idea? Aunque sea loca, que para eso somos de salud mental. ¿Se os ocurre algo? ¿De qué les pasa? ¿Qué dirías? A ver, yo creo, desde un ámbito bien así como específico, pero yo creo que desde la gestión, en las organizaciones de salud mental, en general, invertimos mucho tiempo en resolver lo emergente. Entonces, nos cuesta de alguna manera mirar finalmente a la organización o a los procesos de la organización desde esa complejidad y generar como espacios eficientes donde podamos como generar como organizaciones pensantes de alguna manera, que estén mirando sus procesos y equipos que en el fondo estén mirando sus procesos y tomen decisiones basadas como en estos diversos focos de información, porque estamos en general operando en lo emergente, ya en la urgencia. Entonces, yo lo veo así al menos, como que es una mirada que se va un poco como a focos muy específicos y perdemos la mirada como de la globalidad o de la complejidad. Efectivamente, no tenemos un pensamiento sistémico y holístico. Nos han formado en un tipo de conocimiento científico que es muy restrictivo, que es un conocimiento del siglo XX, en sistemas que utilizan el método experimental, hipótesis formales, pensamiento hipotético deductivo. Y eso es todo lo que tenemos. Y claro, eso es muy útil para cosas muy específicas y concretas. Pero cuando nos vamos a intentar entender todo esto, este sistema no funciona. Necesitamos aplicar otros tipos de conocimiento y otras formas de análisis de los datos que tengan en cuenta sistemas. Y es ahí donde en medicina y en salud estamos haciendo cosas que no hace nadie más en ningún otro sector económico, que es no aplicar sistemas de análisis de complejidad que nos han enseñado los ingenieros. Son los ingenieros los que trabajan en sistemas dinámicos con factores de incertidumbre, entendiendo sistemas globales. Y eso se aplica en aviación, en logística, en análisis de supermercados, en análisis financiero, en cualquier área, en cualquier sector económico que miréis, excepto salud, eso se está aplicando de forma rutinaria.
Y aquí lo que falta, creo yo, en esto, es un ingeniero que les ayudara y trabajar en modelación. No, este trabajo, que es interesantísimo, no ha incluido la modelación como uno de los puntos a tener en cuenta. ¿Y por qué es tan importante modelar? Este es otro trabajo muy reciente que ha generado bastante polémica, está generando en Lancet una serie de cartas relacionadas con él. Y es un estudio publicado el año pasado, hace 2 años, que se llama ¿por qué hay tantos ensayos clínicos de terapias para Alzheimer que fallan? ¿Qué está pasando? Tenemos este modelo de la pirámide tan bien establecido, aparentemente tan sólido, y los datos que nos están dando los estudios randomizados, controlados, de tratamientos para Alzheimer, es que ninguna línea guía encuentra ningún tratamiento que sea útil para el Alzheimer. Y ellos plantean, el problema es que estamos abordando un tema muy complejo, en donde los resultados clínicos se unen a temas relacionados con discapacidad y temas relacionados con el entorno, y no estamos aplicando las tecnologías que nos pueden ayudar a esto. ¿Y qué hacen? Hacen un modelo probabilístico estudiando las características de los cambios del estado de las poblaciones a través de los años, y utilizan un modelo de cadenas de Markov que plantea, por ejemplo, un paciente está en un estado 1, que es un deterioro cognitivo que no sabemos si es un deterioro normal de la senescencia o el inicio de un deterioro cognitivo leve que debe a un nivel de Alzheimer. Pues podemos tener que a esta edad un 80% lo que tendrán será olvidos y deterioro cognitivo normal de la senescencia, y habrá un 20% que lo que tendrán es un paso primero al deterioro cognitivo leve. Y de los de deterioro cognitivo leve habrá un tanto por ciento que pasarán a Alzheimer. Así podemos valorar el nivel cognitivo normal, el deterioro cognitivo leve y la enfermedad de Alzheimer, y hacer un modelo sencillo de cadenas de Markov. Los que utilizamos son muchísimo más complejos que esto. Y esto se está utilizando desde principios de los años 90 en los estudios de coste-efectividad. Es un parámetro normal. Pero estos clínicos nos dicen, vamos a aplicar el modelo de cadenas de Markov a entender ensayos clínicos controlados. Y entonces vamos a visualizar lo que nos dice el modelo de cadenas de Markov en un análisis visual. Y lo que nos está diciendo es que el nivel, cuando miramos eficacia de la terapia a un 40%, hay ya una cierta separación entre los no eficaces y los eficaces, pero que si miramos eficacias de tratamiento del 80%, es clarísimo que esos niveles de lo que es eficaz y lo que no es eficaz, en seguimientos a 5 años no se pueden ver. Si estamos estudiando Alzheimer y estamos estudiando un problema de pasos y de transiciones enormemente complejos, que requieren un conocimiento de datos sobre el nivel cognitivo, de los test que se han pasado, de la evolución del sujeto, del número de sujetos de los que estamos hablando en un entorno concreto. Al modelar, vemos que el punto de corte que tenemos para los estudios clínicos, que son 5 años, no nos funciona en el caso de Alzheimer. Tenemos que cambiarlo y buscar otro. Os podéis plantear que por qué se puso los 5 años para hacer estudios clínicos randomizados. ¿Por qué utilizamos 5 años como el parámetro habitual? ¿Alguien lo sabe? ¿Perdón? Bueno, fue que era el tiempo que duraba el dinero de la investigación en el Reino Unido para cualquier tipo de investigación. Entonces, cuando plantearon cómo poner un límite a los estudios clínicos randomizados, pusieron el límite de las fuentes de financiación que estaban dando. Entonces, ese límite no quiere decir absolutamente nada. Cuando estamos evaluando, por ejemplo, depresión
Y queremos saber qué ocurre en depresión crónica recurrente que no responde a tratamiento convencional, lo que vemos en los centros de salud mental cuando nos los derivan de centros de asistencia primaria. Probablemente aquí también los parámetros habituales que estamos utilizando en estudios clínicos randomizados no son adecuados para valorar estas poblaciones. Y lo mismo ocurre cuando evaluamos otras enfermedades crónicas en el paso de primer episodio a episodios recurrentes en el caso de esquizofrenia. Algo similar a lo que está apareciendo en Alzheimer probablemente ocurre también en salud mental. Y tenemos finalmente el planteamiento de cómo, al centrarnos en los usuarios, si evaluamos intervenciones psicosociales, nos encontramos con el mismo problema. Este es un trabajo publicado en JAMA este año, que plantea que después de décadas de investigación en política, estamos viendo que el uso del evidence-based practice, basados en la medicina basada en la evidencia, se convierte en un mantra para mejorar la atención clínica. Es un sistema que damos por hecho y que repetimos como los mantras de forma habitual sin ni siquiera pensar si eso es algo que sirve o no. Y lo que estamos teniendo es que, como él dice, cientos de intervenciones psicosociales basadas en evidencia existen, pero la investigación muestra que su uso en el medio real es muy limitado. Y estas intervenciones se usan muy poco frecuentemente y de forma inconsistente, y la mayoría de los esfuerzos de implementación no son exitosos, limitando dramáticamente el potencial para mejorar el bienestar de las poblaciones. Nos están diciendo, cuidado, algo pasa, que cuando aplicamos estos modelos que en teoría son tan fantásticos y que nos vinieron dados por la medicina basada en la evidencia y lo aplicamos a intervenciones complejas, esto no sirve. Y este artículo nos plantea hasta qué punto el análisis de las intervenciones es un análisis que tenemos que abordar de una forma completamente diferente. Y en este sentido es donde llegamos al punto fundamental de partida y nos encontramos, como no hay forma de evitar, a Donald Trump again, otra vez. No sé si conocéis esta frase. Donald Trump, uno de los motivos de su campaña, después de decir esto, ya no lo ha mencionado nunca más, era la reforma de la atención de Obama, el Obamacare. Y como decía que era un desastre, que eso había que cambiarlo, que era lo peor y que era muy fácil cambiarlo y él lo iba a hacer muchísimo mejor. Fue uno de los grandes temas de su campaña electoral. Llegó allí y empezó se organizó un follón tremendo, se está cargando la atención de Obama, pero no ha podido, y el Congreso evitó que la retirara como tal, y después de esto él dijo esta frase: nadie sabía que la salud podía ser tan complicada. Y yo la vi y pensé, hombre, caramba, una frase de Trump que es verdadera, la única que ha dicho desde que está en el gobierno que es verdad. Y después lo pensé y digo, no, es también un fake news, es también falsa, completamente falsa. Es falsa porque lo de que nadie sabía, evidentemente no es verdad. La gente que trabajamos en el sector, sobre todo los que nos dedicamos a evaluación de datos para evidencia informada, sabemos perfectamente que es un tema enormemente complejo. La segunda punto es que no es complicado, es complejo. Y ahora veremos, después de la pausa, qué gran diferencia existe entre una cosa complicada y una cosa compleja. Y después tenemos a Obama, desgraciadamente, en otros temas. Me acuerdo, yo estaba aquí en Santiago el día que fue elegido y lo recuerdo como esas cosas que uno tiene en la mente que son cosas excepcionales. Sí había gente que sabía que la atención en salud es muy, muy complicada.
Entonces lo que hemos visto esta primera fase de la mañana es de dónde venimos. Habíamos generado un modelo de mundo ideal que nos decían que nos iba a solucionar todo. Ese modelo todavía hoy es el modelo del paradigma con el que hacemos investigación, aprendemos investigación y se financia la investigación y se publica la investigación. Pero tenemos datos de que esto no sirve porque la salud es muy compleja. Y luego cuando acabemos ¿podemos parar ahora o...? Sí. Un comentario y una pregunta. Sí. Efectivamente estamos en el paradigma de Einstein y en gran medida promovido por el mundo científico de que se desarrollen políticas basadas en evidencia, ¿no? Porque probablemente la experiencia es que las experiencias políticas respondían mucho más a intereses de ciertos grupos de la sociedad, ¿no? Toda la crítica, por ejemplo, a la industria farmacéutica, ¿no? Y nosotros mismos criticamos el modelo biomédico y que estábamos medicalizando la sociedad, y entonces, ¿cómo era posible que estos políticos se incluyeran y que era necesario entonces desarrollar políticas basadas en evidencia científica? O sea, en ese sentido hemos sido bastante responsables, ¿no? de esta etapa actual donde efectivamente estamos en el paradigma de las políticas públicas basadas en evidencia. Por otro lado, a propósito de los años que tú refieres, el mayor involucramiento desde la perspectiva de salud pública y con todo el cambio de la perspectiva del concepto de salud, ¿no? Hacia este estado completo de bienestar, los determinantes sociales. A mí hay algo que me llama la atención. ¿Cómo fue la reacción del mundo de las ciencias sociales? Porque pareciera que en esta historia no existieran las ciencias sociales, ¿no? Y en particular en Latinoamérica hubo corrientes en psicología comunitaria, en psiquiatría comunitaria, tenemos a Maritza Montero en Venezuela, tenemos científicos en Brasil, que fueron muy críticos con precisamente esta idea de ciencia, y la crítica apuntaba, era una crítica más bien política, que la crítica apuntaba que esta forma de hacer ciencia no era más que una nueva forma de poder, ¿cierto?, a través del conocimiento para oprimir a los pueblos, en fin. Que si quizá te pudieras referir un poco dónde están las ciencias sociales aquí. Sí, mira, gracias Olga, porque yo creo en la evidencia. O sea, no la evidencia informada, que es distinta de la medicina basada en la evidencia. Hay una diferencia entre basado e informado fundamental que luego veremos. Y luego analizaremos por qué. Lo que digo es que la evidencia es mucho más compleja de lo que nos habían dicho. Pero la evidencia es fundamental. Nuestra labor como profesionales prácticos, como investigadores y como políticos, o como gente trabajando en política, es que el nivel en que este señor puede tomar decisiones sea reducido en función de la evidencia. La evidencia es lo único que tenemos que puede coartar esto, y tiene que llegar un punto en donde nuestra responsabilidad con los políticos sea que no puedan decir mentiras. Y la única forma que podemos tener de ver si una cosa es mentira o verdad es generando datos y utilizando los datos correctamente. Eso quiere decir que la evidencia informada es el pilar fundamental en el que nos tenemos que basar para dar la información que los políticos necesitan para tomar decisiones. Este es un punto diferente del de la medicina basada en la evidencia, que nos decía que todo tenía que estar fundamentado en estudios clínicos randomizados. Hay una forma de generar evidencia en datos observacionales, en estudios de cohortes, en estudios de casos, en seguimientos de poblaciones. Hay conocimiento científico que viene de los pacientes, el conocimiento experiencial, o viene de los profesionales, los expertos, que tenemos que incorporar dentro del sistema de una forma sistemática y científica. Y finalmente tenemos que tener en cuenta de que ha habido siempre una tensión que está
entre el conocimiento científico, modelo médico, conocimiento biológico, y el conocimiento social político que no medía datos. Una característica de esto en nuestro campo de salud mental es el caso del modelo de Trieste de medicina comunitaria en el norte de Italia, llevado por Basaglia en el año 78. No sé si lo conocéis. ¿Hay alguno que conozca ese modelo? Ha sido básico para la implementación de psiquiatría comunitaria, el modelo de Trieste. ¿Qué problema tuvo? Que nadie lo evaluó. Nadie miró cómo funcionaba. Se daba por hecho de que era muy bueno. La primera evaluación que hubo del modelo de lo que pasaba en Trieste en psiquiatría comunitaria fue una que hicimos con nuestros sistemas en el año 2005. El modelo se creó en el año 1978. Hasta el 2005 no hubo una evaluación y la evaluación no lo hicieron ellos, lo hicimos desde fuera para entender cómo ese modelo, que había sido el que se había tomado como modelo para la reforma psiquiátrica en España y la reforma psiquiátrica en Italia, funcionaba. Y el resultado que obtuvimos en el 2005 es que Trieste era un outlier, era un caso no comparable con la atención psiquiátrica que tenía lugar en Italia o con la atención psiquiátrica que tenía lugar en España, que teóricamente se habían basado en el modelo de Trieste. En resumen, los datos y la ciencia son una fuente fundamental de información para evitar esto. Y esto puede venir por la derecha o por la izquierda. El único problema es convencer a poblaciones sin tener datos. Y de donde venga va a tener problemas muy serios. Cuando hablamos de marcos y de modelos, hablamos de una cosa completamente diferente a opiniones. Y este es el punto final para mí de esta mañana, es esto. Ellos decían que la opinión del experto era algo que no teníamos que tener en cuenta en los análisis que hacíamos. Y la verdad es que yo estoy de acuerdo, es que no me interesa para nada la opinión del experto. Yo no quiero saber lo que tú opinas o lo que opináis sobre religión, sobre política o sobre cualquier tema. Lo que me interesa es vuestro conocimiento como expertos. Las más de 10.000 horas que habéis pasado viendo pacientes en un centro de salud mental y conociendo el sistema de cómo funciona. Y eso no es opinión, eso es conocimiento experto. El conocimiento experto, esas 10.000 horas de experiencia, es una información fundamental para la nueva aproximación que planteamos y que sustituye esto, y sin el cual no podemos trabajar. No nos interesa para nada las opiniones, nos interesa el conocimiento, y es ahí donde tenemos que funcionar. Por supuesto, cuando se establecen esas tensiones y esos diálogos, entramos en otro tipo de discusión. Podemos meter a Habermas, los sistemas de mecanismos de poder, cómo actuamos con lenguaje, pero cualquiera que sea, tarde o temprano tendremos que ir a los datos y ver cómo los sistemas funcionan. Cuando yo analizo un patrón de implementación de una nueva innovación en salud, yo digo, que se haga. Lo único que hace falta es que se evalúe. Me da igual el modelo, me da igual que sea el modelo cubano de tal tipo o el modelo de Trieste, lo que sea, pero evalúalo. Evaluemos cómo funcionan con respecto a otros y aprendamos organizativamente de esas experiencias. Muy bien.